no, ahorita no. Se toma en cuenta que Ahorita Carlos no. Vera se lo recomendó, La Posta mismo se lo No, es recomendó. que mijo, no hay que ser un genio para decir, cuando tú estás en el pico de la ola, en la Ahí cresta de es, la ahí ola, es, ahí ahí es. es, ahí vienes y ráscate, le clavas todo. Cuando Dayan esté lista, que haga pulgar arriba para ponerle en pantalla, que ya está en sala de espera. Pero sí, o sea, ahí hubo cosas que ocurrieron que me parecen recontra tremendas. Yo sí creo que Lazo perdió una oportunidad de mantenerse en el cargo. Tremenda, la verdad. Y ahora veo como, y ves cómo han quedado como que todos los que pertenecían a ese gobierno, ¿no? Atomizados, disminuidos, los que en algún momento tenían poder, ahora están, no quedan como tuiteros loquitos atacando nada más. Una locura cuando haces un mal gobierno, ¿no? Estás Sí. escuchando, ¿sabes, Frichi? Cuidado, cuidado te pasa. Vamos a saludar ahora sí a Dayan Rodríguez que está con nosotros. ¿Cómo estás, Dayan? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Hola, Diane. Eh, Hola, ¿qué Dayan, tal, señor Mario? vamos a estar hablando de, el tema de la identidad de género a raíz de lo que dijo la ministra de Educación la semana pasada. Yo te quiero preguntar por qué ellos dicen que básicamente lo que busca esta sentencia de la Corte Constitucional es mutilar niños, que me parece una exageración tremenda. La forma en la que lo dicen, y qué es lo que realmente dice la sentencia. Yo lo entiendo, pero hay muchas personas que no, que lo ven como, por ahí escuché a algunas autoridades decir campaña puerca, sucia y no sé qué, eh, agenda diabólica y demás. ¿Qué es lo que representa esto y cómo lo tomas tú? Bueno, muchas gracias de nuevo, Omar, Johan, por invitarme a su espacio. Primero, dejar en claro lo siguiente, o sea, quiero ponerme en el zapato de los padres y las madres justamente de lo que sucede con respecto a este asunto. Yo soy mamá, no sé cómo me quieran ver, mamá, ¿cómo es? Mapa trans. Lo que ustedes quieran decirme no me interesa en este punto porque también tengo una hija de 3 años de edad. Y si bien es cierto, ella crece feliz, no ha demostrado ninguna característica trans hasta el día de hoy, y yo creo que, como psicóloga lo digo, de repente creo que no va a suceder en el caso de ella, ella va a ser una niña cis común y corriente, por darle algún calificativo. Sin embargo, ella sí ha sufrido discriminación indirecta por mí y por su papá, que también es un hombre trans. En ese Uh -huh. sentido, el protocolo, y esto es lo que quiero también hacerle entender a los padres, a los papitos y a las mamitas, que de repente el protocolo es un protocolo de protección a aquellos niños o niñas que tengan alguna diferencia. No necesariamente, si bien es cierto, la sentencia habla en su conjunto con el tema de la niñez trans, que tampoco es imposible desconocerla. No es que todos los niños pueden ser trans, eso es imposible. De hecho, como psicóloga también lo digo, de los casos que yo he recibido, cerca de unos 2 o 3 se confirman que realmente son casos de niñez trans, el resto son niños que están explorando el tema del género con juegos, con roles, etcétera. Y no necesariamente son personas trans. Y de hecho esto también es consistente con los estudios que realiza justamente el Centro para la Identidad Trans en Valencia, en España. Uh Y en -huh. ese sentido, quiero volver a hacer énfasis que entiendo las preocupaciones de todos. Sin embargo, este protocolo no necesariamente habla específicamente ni de niñez trans y segundo, tampoco de promoción, que es diferente, o Uh sea, -huh. promover en un espacio educativo de niñez el tema de la identidad de género, eso no se puede porque si tuviera algo de razón o lógica eso, nuestra hija, para empezar, fuera trans también y Claro. no lo es, vuelvo a repetir. Entonces, yo creo que hay que hacer uso del sentido común, pero trato de ubicarme en los zapatos, vuelvo a repetir, de los papitos y las mamitas, pero esto no va a suceder. Y lo que trata Uh -huh. justamente esto más bien es tener un acompañamiento cuando hayan este tipo de casos específicos. No necesariamente se va a cambiar los textos, como por ahí han dicho, no necesariamente es un acompañamiento de terapias de hormonización en menores de edad, ni mucho menos reasignación de sexo de género en menores de edad. Eso es imposible
y por lo cual inclusive hasta yo misma me opongo. No sé si por allí más o menos pudiera quedar medio claro el asunto, Claro. pero sí quiero dar Dayan. esa tranquilidad porque no es eso. Quizás de repente la forma como lo han abordado ha sido de una forma desinformada, si voy a reconocerlo. Mi interés tampoco es crear conflicto. Por ahí Totalmente. veo a Fausto Miño también hablando de este asunto. A mí me encantaría, por ejemplo, que él se sentara a hablar con nosotros sobre esto, porque realmente no es así. Por lo menos a lo que yo me refiero, de lo que yo justamente promuevo con el tema de identidad. Yo sé que hay otro sector de la población que no piensa igual que yo y lo respeto, pero sin embargo mi posición, la posición de la Asociación Silueta X y de la Federación Ecuatoriana es esa. Y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI no solo somos 3 organizaciones, ni tampoco somos 3 activistas, somos cerca de 82 a nivel nacional. Otro factor importante del protocolo que también quisiera que deje claro es que no es un protocolo que se hace solo porque sí, no es que se juntaron 3 personas a organizarlo, sino que es algo que tiene opiniones de, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, biólogos, genetistas, endocrinólogos, es decir, se reunió una porción de la comunidad científica para elaborarlo, ¿no? O sea, todavía no está elaborado lo que ha dicho la sentencia. Lo que dice la sentencia es que debe de elaborarse, obviamente, a partir de la rectoría por parte del Ministerio de Educación. Entonces, es el Ministerio de Educación el responsable en este momento de convocar a un cuerpo colegiado, como el que tú acabas de mencionar, con un sinnúmero de profesionales y adicional también debería de tener el acompañamiento de los 2 sectores de la sociedad civil interesados en este asunto, y me refiero a los grupos pro vida y también a nuestro sector. O sea, todos tenemos que discutir el asunto, pero la cuestión es que aquí no vamos a venir con cuestiones de que la niñez trans no existe, porque eso es absurdo. Para empezar, están viendo a una mujer trans que fue niña trans, que vivió en closet, pero no vamos a negar eso, es imposible. O sea, existe y eso por allí hay que dejarlo en claro. Segundo, el tema de que porque otros niños estén en este espacio con estas niñas o niños, no significa que también vayan a ser trans. Eso es lo más absurdo. Vuelvo a repetir, porque si tuviera algo de lógica, los centros de tortura o de conversión de la identidad de género funcionarían y no fueran centros de tortura, no fueran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, ni tampoco estuvieran considerados como centros de tortura por parte de la Organización Mundial contra la Tortura, la OMCT. Entonces, en ese sentido, sí, me gustaría despejar todas las dudas que sean necesarias, porque la verdad es que a mí también me preocupa. Yo no quiero que mi hija sea discriminada de forma indirecta De en los acuerdo. espacios educativos, que de hecho yo ya lo he denunciado Claro, públicamente. claro, recuerdo Ha que sucedido tuviste en problemas Guayaquil, para matricularla por este tipo de cosas, ¿no? pero no es por ella, es por mí. Claro, O sea, eso es lo por tus peor. O padres. sea, ni siquiera es una discriminación directa, sino indirecta. Entonces, ¿cuántos de esos sucesos no ocurren en los espacios educativos? Y lo que busca el protocolo más bien es ser inclusivo en casos de que algún niño o niña tenga alguna diferencia, la que sea que haya, que ya hemos visto algunos casos. De hecho, ahora último he escuchado un caso en la ciudad de Guayaquil con el tema de que hay un niño que está siendo discriminado en una unidad educativa particular porque es afrodescendiente por un grupo de niños indígenas, o sea, y lo acusan de que los estereotipos de los afrodescendientes, lamentablemente, entonces lo van a retirar de ese espacio porque ya no aguanta el bullying. Y justamente hace menos de un mes, diría quizás a finales de enero, se suicidó un adolescente en un colegio fiscal de Guayaquil. No voy a decir el nombre todavía porque estamos hablando con la mamá y esto es un tema sumamente delicado. Este niño, sí, este adolescente sí se suicidó por el tema de su orientación sexual. Entonces, Sí, lo que claro. busca el protocolo es proteger este tipo de casos, de que haya todos los lineamientos adecuados y tampoco haya unos profesores que en vez de proteger o convertir un Se espacio unan a la educativo discriminación. seguro, lo conviertan justamente en un espacio de Hay bullying. una pregunta Dayan, constante. Dayan. Sí. Sí, Sí, Dayan, solamente permíteme, creo que es muy valioso lo que tú quieres hacer de hacer lo más digerible posible este asunto para que lo entendamos todos, ¿no? Desde el abogado, pasando por el científico, el ingeniero, todos. Aquí lo importante es desmenuzar los casos. Entonces, yo te pido que con tu experiencia, sobre todo como psicóloga, nos podrías explicar qué es lo que debería ocurrir, por ejemplo, en una unidad educativa. Por ejemplo, tú dices, no todos los niños
que pueden dar señales de ser de niñez trans, sino que hay que irlos evaluando. Entonces, yo supongo que el primer paso es una evaluación. Después de confirmarse el hecho, se da seguimiento al caso. ¿O cómo es ya en el terreno? ¿Cómo vendría a ser un caso? ¿Nos podría explicar cómo sería un caso de aplicación de este modelo? Ya, a ver, yo he tratado algunos casos de Uh-huh. con tendencia a niñez trans. Repito, Okay. no todos los casos que he atendido desde el día en que soy psicóloga hasta la fecha han resultado como casos de niñez trans. Solo Okay. unos que otros. Para ser franca, yo creo que he de haber tratado cerca de 12 o 13 a nivel nacional y creo que de todos esos 3 apenas son casos reales de niñez trans. Entonces, Uh-huh. en ese sentido, no es que tú puedes dar un diagnóstico inmediato, porque estás hablando justamente de casos de niños y niñas que todavía Uh-huh. sus estructuras, sin caer en un sentido adultocéntrico, sus estructuras mentales no están establecidas. Por lo tanto, lo que se hace es esto, un acompañamiento. Un acompañamiento significa, Uh-huh. no es que le estamos dando los insumos para que sea Claro. una persona trans, sino más bien vigilar el proceso, observar a esta criatura cómo se desarrolla en su entorno familiar, en su entorno educativo, Uh-huh. cuáles son sus preferencias y etcétera, sin limitar tampoco, sin castigar, porque ese es el problema que hay, ¿no? El Ahora, te pido, castigo, hay la una pausa, agresión. Dayan, porque yo estoy pensando mucho en lo que dice la gente para irlo incluyendo aquí e irlo absorbiendo los temas. Por ejemplo, tú Sí, dices hay que ir claro. a hacer el acompañamiento. Por ejemplo, yo tengo mi hijo dice que él quiere ir al baño de mujeres. Te estoy planteando que ese es un caso típico que sacan los padres que les preocupa este tema. Es, por ejemplo, un niño que está siendo evaluado todavía, que no es que tiene todavía un diagnóstico definitivo, sino que está siendo evaluado. Él quiere ir, siendo con genitales de niño, quiere ir al baño de mujeres. Perfecto. ¿Qué puede hacer en ese momento el profesor a cargo de su aula? ¿Qué puede hacer? Primero hay que empezar con el sentido de que en la niñez no hay tanta malicia de repente o tanta cosa como en la edad adulta podemos pensar. Partiendo de ese asunto primero, porque hay mucha gente que utiliza este asunto por el tema de violaciones, cuando realmente el tema de la violación está más centrada inclusive en conserjes, en el que lleva el expreso y cosas por el estilo. Profesores. Exacto, profesores, gracias. Y no necesariamente de estudiantes a estudiantes, eso es casi improbable, aunque sí ha sucedido ahora último, ahora en Quito, justamente en el norte, hay un caso que también la señora ministra no dice nada, pero sale muy afanada a hablar de este asunto de identidad de género. Entonces, a mí se me parece absurdo por parte de la señora ministra de Educación que habiendo tantos casos de violaciones, ella no diga nada, pero sin embargo sí sale a escandalizar a la gente con estas cuestiones. Entonces, volviendo al asunto, primero que en el caso de niñez no existe ese tema de la malicia. Segundo, considerando que cada caso es singular, porque es imposible poder generalizarlo, esto debería de ser primero, ser observado y segundo, darle quizás alguna seguridad a esta criatura para que pueda justamente ejercer lo que desea hacer, porque si bien es cierto, se le puede reprimir, finalmente en cualquier otro espacio va a estarlo haciendo. O sea, es mejor convertir un espacio de restricción en un espacio abierto y garantista de seguridad en el caso de que quiera hacer, por ejemplo, el uso de baños como tú dices. Quizás con un acompañamiento, no sé. Al final, regularmente, cuando estos niños han llegado, por ejemplo, en mi caso, han mantenido este proceso de los baños regularmente en su propio género y más bien es en la edad de la adolescencia cuando se ha hecho mucho más fuerte su necesidad de adoptar la identidad de género y de repente ya hacer uso de los baños como creería. De hecho, vuelvo a repetir, casi en estos casos de niñez nunca los padres me han dicho, ay, ¿a qué baño tengo que llevarlo? Eso no ha Es que, claro, sucedido pasa por hasta el otro día lado de la hoy. cuestión, ¿no? Pasa por un lado el comportamiento. Por ejemplo, otra pregunta que se hace constantemente es, ¿a qué edad comienzan a verse comportamientos o indicios de que estamos hablando con un niño que tiene, que está pasando por esta, digamos, por esta exploración, digamos? Porque muchas personas piensan que es algo que no pasa sino hasta la adultez y por eso dicen, no, hay que digamos, son cosas que pueden venir, tengo entendido, desde los 3 años en adelante,
pero obviamente no son cosas que pasan por algo marcado, sino por pequeños comportamientos, ¿no? De hecho, tenemos el caso de este señor Jenner, creo que es de Estados Unidos, que recién a los 50 años declaró A Caitlyn abiertamente su Jenner. identidad de género. Ujú. Entonces, hay casos en los que de repente esto se materializa en la edad muy temprana, en donde se está consolidando el reconocimiento propio del género, de la identidad de género. Aquí todos los niños, todos los seres humanos tenemos una identidad de género y una orientación sexual. Eso es otra cosa que quería aclarar. Entonces, cuando se consolida el género de la criatura, regularmente se consolida cis, como en el caso de mi hija, quiero dejar en claro para que quede muy Muy claro. marcado que de repente este caso de aquí no necesariamente representa un caso de niñez trans, a pesar de que su entorno completo, tanto yo como su papá, o su padre, como lo quieran llamar, es una persona trans. Sí, es que tengo que decir, es que mi finalidad, querido Johan, no es polemizar, Por ni que tampoco se supuesto, por utilice supuesto. politiqueramente el asunto, sino más bien que lo entendamos, como lo dijo Omar, justamente podamos digerirlo y podamos justamente entenderlo. Entonces, en ese sentido, la intención justamente es de que, ya hasta me olvidé de la pregunta que me hiciste, pero en todo caso, lo que sí quiero dejar en claro es que no se trata de cuestiones que tienen que ver, o sea, me parece terrible que incluso este sábado haya ocurrido una marcha para separar lo que es diferente, ¿no? Sí. Quizás la gente marcha con otro sentido. No, se tratan de los niños, porque ese es el discurso, los Claro, niños. el discurso es los niños. Entonces, en ese sentido, sí me preocupa que de repente se esté utilizando el asunto de forma política justo ahora en estos momentos de campaña. O sea, me Sí, parece claro, porque terrible. esto salió por campaña, ¿no? Esto fue en plena campaña, un candidato que no tenía visibilidad salió primero y de ahí vino lo demás. Otra cosa, hay, no sé si tienes datos sobre cómo es el porcentaje porque he leído algo que me alarmó mucho, pero no es local. Era un dato en Estados Unidos, ¿no? El 20% de los niños trans que no siguen el protocolo intentan suicidarse a la edad de los 6 años, hasta la edad de los 6 años. Estamos Y hablando ya, de, no es que se cortan, no, se lanzan del carro, no, cosas que los niños pueden hacer. Porque no es que el proceso de transición es hormonarte ni nada, sino simplemente aceptación. Quiero saber si hay algo similar o algún dato o no tenemos esa información acá localmente. no, imposible. Aquí localmente no, porque como te dije, a nivel nacional, por lo menos a mí me han llegado cerca de solo 15 casos, y de estos 15 casos, solo 3 han resultado realmente ser casos de niñez o adolescencia trans. Entonces, no tenemos ese tipo de datos y quería ahora sí responder lo anterior que se me fue del aire, y es que la identidad de cada uno de nosotros se consolida justamente entre los 3, 4 y 5 años de edad. Entonces, pudiéramos incluso detectar en esas etapas, sin embargo, tampoco es establecido, porque la identidad de género es cambiante a lo largo de la vida. Y por eso había puesto justamente este ejemplo de este señor Jenner, que a los 50 años declara abiertamente su identidad de género. Entonces, por eso, no es posible dar un diagnóstico temprano específicamente de niñez trans. Y de hecho, la mayoría de diagnósticos, Uh -huh. incluido el mío y los que yo he visto, inclusive a nivel internacional, pudieran estar hablando acerca de una tendencia hacia quizás temas de niñez trans o temas trans, pero no necesariamente se puede asegurar porque a lo largo de la vida, vuelvo a repetir, puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que de repente están en un espacio educativo y tienen estas características? Primero, yo no puedo asegurar que son personas trans o van a ser personas trans en edad adulta. Sin embargo, es responsabilidad de su entorno educativo poder dar las garantías necesarias, primero, de que no sufra bullying ni acoso. Y Y no como tú discriminar. dijiste, Johan, exactamente, no tomen una decisión de quitarse la vida por lo diferentes que son. Y ya hemos visto un sinnúmero de casos, vuelvo a repetir, en los espacios educativos de discriminación por el tema de aporafobia, por el tema de xenofobia, por el tema de justamente también homofobia. Entonces, hay un sinnúmero de características y de historias que tenemos justamente en el país, como de etnofobia también. Recordemos el caso en el año 2013 de un joven, de un niño otavaleño que querían cortarle el cabello en la costa, cuando sabemos que el cabello para la cultura otavaleña es justamente sagrada. Y creo que se hizo un proceso legal allí. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos que pueden demostrar
que los entornos educativos deben ser no solamente inclusivos, sino que también entender la diversidad, la pluriformidad de nuestro país. Y si nosotros no caemos en eso, lamentablemente nos vamos a convertir en espacios de discriminación. Y yo creo que educar a niños con un entorno discriminatorio obviamente nos va a convertir en una sociedad mucho peor de lo que ya estamos ahora. Dayan, muchísimas gracias. Mira, solamente para ir cerrando. A ver, está la sentencia de la Corte, está la disposición de la Corte Constitucional, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los estamentos que tienen que ahora en adelante accionar todo esto? Y ustedes supongo que le están dando seguimiento. ¿Hay plazos dados por la Corte Constitucional para que se dé esto o es abierto? ¿Cómo está la situación? Es 6 meses, se supone que la sentencia, bueno, nos llegó a nosotros en enero, pero vimos que la sentencia fue realizada en noviembre del 2024, que es raro que haya salido en enero. Pero lo más raro es que haya salido en enero, quiero dejar en claro, justo en medio de inicio de campaña. No quiero polemizar tampoco el asunto, pero es demasiado extraño eso, cuando vimos que en noviembre ya estaba justamente la sentencia. Entonces, de aquí viene 6 meses, de enero, quizás hasta julio de este año, para que el Ministerio de Educación elabore justamente este protocolo. ¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Educación? Y de hecho han puesto la Defensoría del Pueblo como vigilante del proceso. No sé qué estará haciendo la Defensoría del Pueblo, si también está haciendo un acompañamiento con cómo es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación tiene que elaborar este protocolo, como dije en un inicio, con un cuerpo colegiado. Y ya que hay este escándalo que ha sido politizado, totalmente, de también participar las organizaciones de la sociedad civil, tanto pro vida como aquellos que somos progresistas. Está bien, muchas gracias, Dayan. Gracias por tomarte el trabajo de explicar esto y de tratar de hacerlo digerir sin entrar en polémica, sin querer pelear, sin estigmatizar a nadie. Como tiene que ser, como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias también a ustedes dos. Gracias. Bueno, Dayan Rodríguez, muchachos, ya saben, lo único es tratar de entender. Traten de entender antes de lanzarse Mijo, salgo un ratito porque me está fallando el internet. Salgo y voy a dar F5.